sucede con la justicia en la Argentina? ¿Se puede hablar de independencia de poderes? ¿Cómo actúa en los casos donde se ven involucrados funcionarios del pasado gobierno? ¿Y cuál es el papel de los medios poderosos de comunicación? Hoy, en 40 minutos, la justicia cuestionada, debilitada y sospechada será el foco de un interesante diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el abogado, destacado penalista, docente de la UBA y ex fiscal de la Nación, Maximiliano Rusconi. Bienvenidos a un nuevo programa de 40 minutos. Bueno, en nuestro programa de hoy tenemos un invitado muy especial. Seguimos hablando de la responsabilidad social en la información y en la comunicación. Y hoy vamos a abordar un tema muy sensible, que es el tema de qué está pasando con la justicia y qué está pasando con los medios y qué está pasando con los presos políticos y cómo se está manejando hoy la justicia. Qué prima sobre uno y otro, si el gobierno maneja la justicia, si la justicia maneja el gobierno y qué hace en tal caso el Poder Legislativo. Tenemos muchos temas de agenda que conversar y nuestro invitado de hoy es el doctor Maximiliano Rusconi. Maximiliano Rusconi fue durante muchos años integrante del Ministerio Público Fiscal, fue fiscal de la Nación. Y hoy es, además de uno o el mejor penalista de la Argentina, es doctor en Derecho y es titular de cátedra de la Universidad de Buenos Aires. Así que le damos la bienvenida al doctor Rusconi. Maximiliano, muchas gracias por venir hoy a nuestro programa. Maximiliano, cuando escribiste estos dos artículos tan sustanciales de Justicia a la Carta 1 y Justicia a la Carta 2 y la pelea por el dominio de la justicia sobre la prevalencia del Poder Ejecutivo queriendo dominar a la justicia o queriendo solo referenciarse en los jueces más cercanos o que a la sazón resultan ser más cercanos porque cambió el gobierno. No sabemos si son algunos jueces muy oficialistas y ellos son oficialistas. Exacto. ¿Vos sentís que es una pelea que viene de hace tiempo? Tus planteos de la justicia a la carta, tus planteos del Forum Shopping, tus planteos de... A ver, digamos, la justicia penal está en crisis desde hace varias décadas. Incluso no solo en la Argentina, pero en la Argentina desde hace varias décadas está en crisis. Ahora, yo te diría que, por lo menos desde que comienza mi relación con el derecho, yo nunca vi una situación tan grave como la que se ve hoy en día, ¿no? Hoy hay una trilogía que es algunos jueces, el Poder Ejecutivo o el oficialismo, por decirlo de algún modo, y los medios de comunicación hegemónicos que están destrozando lo poco que nos queda de Estado de Derecho, digamos. Hemos visto cosas puntuales, graves, en todos los gobiernos. Por supuesto, hemos visto espantos durante la dictadura, digamos, sin ninguna duda. Ahora, lo que hoy está sucediendo, me parece que yo no sé si en los últimos 100 años hemos visto una situación tan alarmante como la que hoy sucede, ¿no? Es decir, de persecución. Hoy hay yo lo he dicho varias veces, digamos, hay un plan de exterminio a través de la justicia penal de un sector ideológico, un sector político que coincide con el último gobierno. Claro. Los desastres se ocultan en cantidad de páginas, ahora se han puesto de moda resoluciones de 500, 600, 200 páginas. Que repiten y pegan y cortan y mal pegan y mal cortan. Yo allanaría, ¿no? Comodoro Pi y le sacaría las computadoras. Porque claro, vuelvan a escribir a mano. Y que otro pase en una Olivetti. Claro, a ver si se te ocurre alguna idea y podés escribirla. Claro. Sí, porque si no termina como el razonamiento muy complicado y no sabes hacia dónde va. Cuando lees algo de 800 o 500 páginas. Claro, ¿no? es que parece muy importante. Ocultan un elefante, una manifestación de elefante. Entonces los desastres son ocultados en esa cantidad de páginas. Sí. Entonces hoy me parece que hay una, bueno, yo lo confieso, digamos, en muchas ocasiones los abogados penalistas, para saber, cuando estamos muy expectantes de una resolución, lo mejor que podemos hacer es llamar a unos periodistas amigos.
Ah, porque claro, están mucho más informados. Aunque pertenezcan a un multimedio que uno es enemigo, digamos, pero porque seguro que ellos tienen más información, no saben cuándo sale la resolución. Entonces... Bueno, de hecho ha pasado en algunas causas penales donde antes de enterarse el fiscal de lo que estaba pasando, perdón, antes de enterarse el juez, ya lo sabían los medios y lo difundían, y ha habido fiscales con causas por violación de secreto. Sí, sin ninguna duda. Que después no prosperan, ¿no? Pero de todos modos es muy grave institucionalmente. No, porque gravísimo, digamos, hay un maltrato, digamos, en algún momento la relación entre el abogado defensor y los jueces tenía ciertos niveles de respeto. Había, bueno, digamos, hay ciertas reglas que establecen que el abogado tiene que ser respetado como el magistrado. Bueno, eso hoy casi suena visible. Sí, digamos, claro. ¿no? Y en realidad vos ves que la Corte no está haciendo absolutamente nada. ¿Qué pasa ahora con el cambio de presidente de la Corte, por ejemplo? Bueno, esta Corte va a tener un desafío importante y está muy bien que llegue el momento donde el presidente es Rosenberg, que es resolver cuánto de legitimidad tiene la llamada doctrina Iursum, digamos. A ver, que en la Argentina hoy esté establecido como criterio para encarcelar personas lo que llamamos doctrina Iursum, que básicamente significa si en algún momento fuiste funcionario, bueno, hay riesgo de que tengas todavía un poder residual. Y esto limita tu principio de inocencia. Bueno, esto yo creo que hay pocos lugares en el mundo, salvo algún país africano, que digamos, hay un criterio de esta naturaleza. Me parece que la Corte tiene que decir urgentemente algo sobre este punto. En Europa, por ejemplo, hay una resolución, a raíz de un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay una resolución del Consejo de Ministros que lo que establece es no solo, además, obvio, la libertad durante el proceso y el derecho a defenderse en libertad, etcétera, sino que además ningún juez, ningún funcionario de ningún poder puede referirse a una persona, incluso en el marco de una causa, con un estilo de argumentación suponiendo la culpabilidad. Ya estigmatizándolo, que es lo que sí pasa acá. Bueno, pero esto se refiere incluso a los jueces, digamos, el Consejo de Ministros, no es una opinión doctrinaria. Sí. Y acá nos enfrentamos con que cualquier diputada que le gusta hablar de la República sale a festejar prisiones preventivas, es decir que Sí, a tachar incluso de corrupto gente que no tiene ni siquiera ningún delito económico que se le pueda llegar a atribuir, ¿no? Bueno, yo que tuve, digamos, que hablar, cortarle el teléfono, ¿sabes? Porque hay sostenible la conversación con un periodista como Nelson Castro, que a lo último me decía que independientemente de lo que era la justicia, digamos, un defendido mío, digamos, él creía que era culpable, aunque la justicia dijera otra cosa. Bueno, en estos términos no se puede seguir hablando. Bueno, lo que pasa también, y esto es lo que está pasando desde el recambio institucional del 10 de diciembre del 2015, es que ha sentado este criterio el presidente de la Nación. El presidente ha dicho, primero, encarcelar casos como Julio Debido, encarcélenlo, el ministro de Justicia salió atrás también, pero también el presidente dijo, debe estar presa Milagros Salas. Y entonces todos los medios de comunicación monopólicos se han hecho eco de esto, que parece que fuera el corifeo del pueblo pidiendo justicia cuando no tiene herramientas para evaluar realmente si hay herramientas jurídicas o si las condiciones están dadas como para cuestionar o condenar a una persona. Bueno, en Europa yo creo que a ningún presidente o primer ministro se le ocurriría hacer un mamarracho como pedir la prisión de alguien, como lo hizo Macri. Pero si lo hiciera, estoy seguro que se discutiría la legitimidad de que continúe en el cargo. Claro. Bueno, lo que pasa es que también lo terrible que está pasando, yo veo el cómo es peligroso, una justicia adicta, medios de comunicación monopólicos, digamos, marcándole los tiempos a la justicia, y un poder legislativo dormido, somnoliente. Porque si realmente tiene esto de tener tres poderes en el Estado, es que debe existir un equilibrio. Y cuando alguno de los tres poderes pierde el equilibrio, el otro debe poder recuperarlo, reconducirlo, lo que fuere. Esto de que el poder legislativo se apartó, se aisló, se escondió,
estoy diciendo no solamente en el caso de Julio Debido, lo digo en muchos casos, en los casos que estamos viendo de una justicia que está siendo direccionada, tematizada, guionada por... El desafuero de Debido fue vergonzoso, pero digamos, una justicia guionada por la prensa y que el Poder Legislativo no haga nada, también da un síntoma de decadencia institucional serio, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en algún momento, esto yo creo que en algún lugar lo dije, en relación con los medios de comunicación, yo creo que va a pasar una especie de nunca más del periodismo socio de un exterminio ideológico, digamos, ¿no? Del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. La actitud, o sea, yo siento que no hay ninguna regla ética que esté rigiendo el comportamiento de ningún periodista casi. Incluso mienten de un modo descarado, digamos. Digamos, yo he participado en la defensa de Julio, digamos, en algunos programas en donde directamente el periodista, según él, estaba leyendo un informe, digamos, y resulta que eran informes que no tenía, digamos, era una mentira escandalosa. No eran datos del expediente, ni datos precisos ni certeros, claro, sino que era un paper que le armaron. O periodistas que hablaban del gran incremento patrimonial y cuando uno le pregunta, ¿pero a qué te referís? Y se quedan callados. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, aporofobia, el odio a los pobres, una nueva palabra a medida de una nueva realidad. Con el editorial de la doctora Alessandra Minichelli, la tarea es impedir la demolición del Estado de Derecho. Y COP24, ¿qué dejó la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático? Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el destacado penalista, docente de la UBA y ex fiscal de la Nación, Maximiliano Rusconi. Me parece que el presidente, en su afán de armar un esquema marketinero para perseguir a los opositores políticos, no está evaluando lo que significa eso a la vuelta de la esquina, ¿no? Cuando el presidente viene de una familia que se ha enriquecido sí, siempre. Claro, que han sido parte de la patria contratista. Yo creo que estaría muy preocupado, muy preocupado. Sí, y parece que también, si se quiere, como una venganza, ¿no? Una venganza hacia lo que significó su padre dentro de la industria de la construcción o de la obra pública, porque vos fíjate, persigue a los mismos pares de su padre también, o los involucra en esta situación, porque yo creo que también hay un armado de carpetas contra los empresarios, y él se aparta un poco de lo que significa el esquema de la obra pública para ser, digamos, timba financiera o estar más cooptado por más horas de terapia, ¿no? Claro, sino a ver qué problema tiene. Claro. Y en todo esto, en el medio, uno ve también, en el caso concreto de Julio Debido, si se quiere, que hay declaraciones muy claras. Hay un libro de Novaro nuevo que se llama Así lo viví y es un diálogo con Mañeto. Y Mañeto confiesa que una de las personas que más daño le ha hecho a él en su función de empresario de medios fue justamente Julio Debido quitándole Fivertel. Y en esto es como que la lectura viene una venganza. Debido le quitó al grupo Sogma Correo Argentino, le quitó Fivertel al grupo Clarín. O sea, es el tipo que ellos dos, que son los que manejan los medios, los que manejan la justicia, tienen que tenerlo detenido, es el emblema para ellos y por eso lo han estigmatizado de esta forma. Cuando uno acompaña a Julio a alguna declaración, nos pasa siempre lo mismo, y es que lo que le imputan, lo único que se le puede imputar es haber sido ministro. Claro, bueno, eso te quería preguntar, porque realmente todas las causas de él es porque fue ministro. Fue ministro, no hay...
Hay una garantía que es sobre la cual yo, o sea, casi que insisto mucho, ¿no? Soy hasta pesado, diría, digamos, con este tema, pero que es la base de todo el sistema. Y es que cuando hay una declaración indagatoria, hay una responsabilidad que tiene el juez y el fiscal, y es definirle con precisión a un sujeto, mire, a usted le atribuyo que tal día realizó tal cosa, en tal lugar, en tales condiciones. Digamos, ¿por qué esta precisión es necesaria? Porque es el modo en que uno pueda defenderse. Digamos, uno como papá, seguramente, yo intenté hacerlo poco porque enseguida mi hijo se dio cuenta, digamos, pero uno como papá muchas veces, digamos, para hacerle a una broma o algo, cuando llega de trabajar le puede decir, digamos, al hijo chiquito, ya sé lo que hiciste. ¿Por qué hiciste eso? Así con vos enojado. Sí. Y seguramente el hijo algún lío hizo, digamos, entonces va a decir, bueno, no, lo que pasa y ahí confiesa. Sí, bueno, sí. Eso no puede, eso es que son las trampas que hacemos como padres. En el sistema no podemos hacerlo. Claro. Nosotros tenemos que definir con precisión. ¿Por qué? Porque de ese modo el sujeto puede defenderse, la persona puede defenderse, puede decir, mire, ¿sabes? Ese día yo no estuve en Argentina, yo no tengo nada que ver con el hecho, etc. Pero claro, cuando uno define asociaciones ilícitas, el haber sido ministro, el haber dictado decretos, sí, y la respuesta es, ¿y qué? Sí, o haber reglamentado decretos, claro. Sí, y la construcción de la estigmatización, ¿no? Sí, reglamentado decretos. Eso, claro, no, pero eso es terrible, la construcción de la estigmatización hacia una persona que fue en definitiva lo que permitió que se encolumnaran detrás de él en el momento del desafuero. Y viendo que, por ejemplo, bueno, la mayoría de los abogados, de los defensores particulares están yendo a los organismos internacionales concretamente a plantear esta situación de vulneración de las garantías constitucionales, de un avasallamiento de los derechos individuales de las personas, de prisiones preventivas ilegítimas, etcétera, etcétera. ¿Vos ves que es posible que, digamos, despierten un poco los organismos de derechos humanos, despierten los colegios de abogados, las asociaciones de abogados y asociaciones de magistrados, incluso, que excedan, digamos, la justicia federal, y hasta te diría los legisladores, como para hacer un acompañamiento ante los organismos internacionales que, como vos me decías hace un rato, son excesivamente burocráticos en su manejo? Sí, yo siento esto, digamos. Por un lado, los organismos son burocráticos, tienen los funcionarios internacionales tienen una tendencia a un ritmo cansino, digamos, ¿no? Muy formal. Sí, con requisitos de admisibilidad demasiado estrictos. Sí, pero todo, no solo la admisibilidad, o sea, lo normativo, ¿no? Sí, el perfil, boato, digamos, el boato. El perfil de un funcionario. Yo me acuerdo que hay una época en mi vida que fui funcionario de las Naciones Unidas en la misión de Guatemala, en MINUGO, la misión para la protección de derechos humanos en Guatemala. Y yo, claro, tenía la velocidad mía, digamos, bueno, ahí me consideraban un loco total, digamos. Solamente no me calificaron totalmente de loco porque había una brasilera, Leila Lima, que era fantástica, que tenía un compromiso enorme y tenía otro ritmo. Pero la verdad es que los organismos, tengo mi opinión sobre la eficacia de esos organismos, pero y por otro lado también los colectivos vinculados a la justicia en Argentina están medio desactivados. Creo que de a poquito hay algunas señales de los organismos, de los colegios de abogados. Por ejemplo, nosotros en el caso de Bonadío, en un caso de Bonadío pudimos convocar a una veeduría del colegio de abogados y tuvimos éxito y están presentes, digamos, y eso es un control externo importante, ¿no? Para los jueces. Me parece que si se activan los organismos y se dan cuenta de lo que está pasando y de las consecuencias futuras, porque no es solo lo que está pasando hoy. La preocupación es si esto se instala, si estos son los criterios con los que vamos a vivir en comunidad, si esta es la debilidad del principio de inocencia, el principio de legalidad, la independencia judicial, bueno, nos queda un infierno en el futuro. Pero no para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos. O sea, estamos dejando un país espantoso. Y a nivel latinoamericano, así como
teniendo problemas comunes, porque está siendo también perseguido como opositor político Correa, está siendo perseguido, está preso Lula, digamos, los juristas regionalmente se están juntando, los que no han ido a estudiar a Estados Unidos, a tomar lecciones de cómo manejar la justicia, porque nosotros tenemos concretamente un embajador de Estados Unidos que vino a esto, ¿no? Vino a acomodar el tema de la justicia, a orientarnos, a enseñarnos, y etcétera, etcétera. Pero a nivel, digamos, autóctono, reflexiones propias, con nuestras propias instituciones, los abogados se están juntando, están discutiendo estos temas. Mira, sucede algo que era previsible, y es que los mejores juristas, la gente más sana, las que con la cual hace 40 años o 30 en mi caso compartimos seminarios en América, en distintos lugares, digamos, nos preocupan las mismas cosas, estamos como siempre del mismo lado, digamos, que es el lado de las garantías, del lado de no utilizar la justicia penal como una herramienta de destrucción ideológica. Con lo cual estamos de a poquito, se está generando diálogos como para, bueno, estamos claro en las urgencias, ¿no? Digamos, en Brasil, en Ecuador, estamos cada uno intentando tapar nuestro propio dique, ¿no? No, pero aparte ya la presión misma hacia el letrado o hacia el defensor de tener a tu defendido preso es una presión extra terrible. Pero es que además, a ver, es una presión. Hay diferentes mecanismos para que uno no se defienda de modo eficaz, ¿no? Uno de ellos es instalar 35 denuncias, ¿no? En donde el objeto procesal es el mismo siempre, digamos. Pero claro, uno tiene que ir a 8 juzgados, te ponen 15 indagatorias, 20 recursos. Entonces, claro, apuntan a un intento que vayas debilitando tu reacción, te canses. Bueno, yo mando el aviso que en el caso nuestro pues, soy incansable, así que bueno, van a tener que trabajar más todavía con eso. Sí, y lo ejemplificador que estás haciendo por ahí con lo que contás, ¿no? De darles el ejemplo de lo que no se hace a tus alumnos también me parece muy válido, ¿no? Porque a partir de ahí se puede construir. No, claro, sí. Digamos, yo hasta incluso lo hago en el estudio. Yo tengo un estudio con mucha gente joven, digamos, ¿no? Que bueno, digamos, los viernes hay que inflarlos a todos, pobrecitos, porque vienen... Claro, bueno, uno tiene la expectativa de creer en el derecho hasta los 40 mínimo, después ya empieza a pensar pero distinto. Yo creo que lo que nos toca a nosotros, digamos, si hay algo de valioso que tiene lo que podemos hacer, en este caso a mi edad, yo ya lo que conseguí ya lo conseguí, los que me quieren ya me van a seguir queriendo, los que no me quieren ya es tarde, no voy a conseguir más honores, ya los que tengo los tengo y los que no. Lo único que nos queda es formar gente, eso sí, digamos, ¿no? Seguir formando gente, que es la tarea, porque es el ejército del Estado de Derecho. Hay que seguir acrecentando el ejército del Estado de Derecho. Está. Bueno, me parece que como mensaje final este es el mejor mensaje que nos podés dejar a todos, que podés dejar en el marco de la responsabilidad social, también en la justicia, que tampoco se ve tan claro, y bueno, y para las futuras generaciones. Así que te agradecemos muchísimo, Maxi, que hayas estado hoy en nuestro programa. Gracias a vos. Y bueno, seguramente te vamos a volver a convocar para que nos cuentes la segunda parte de la historia. La justicia mejoró, hubo un cambio. Déjame decirte que digamos, vos sos un gran ejemplo de lucha, digamos, así que seguimos también tus pasos. Gracias. Y hasta aquí llegamos hoy con este programa de diálogo sobre la situación de la justicia en la Argentina. Como siempre, gracias por habernos acompañado. El tiempo fue pasando